Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA y yo soy Juan Stack y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión en la que Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los convocan a acompañarnos en la emisión de este programa en el que hemos invitado a Yesenia Peña. Yesenia, buenos días. Gracias por estar aquí. Juan. Para hablar sobre un tema muy amplio y muy concreto. Sexualidad, diversidad sexual, antropología sexual, todo lo que tenga que ver con estos temas. Antes de iniciar esta conversación que promete ser muy enriquecedora, voy a dar unos plumazos en el currículum de Yesenia Peña, quien es antropóloga física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Ciencias Médicas por la Universidad de Colima, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora titular C de la Dirección de Antropología Física de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Sus líneas de investigación están enfocadas a la antropología de la salud, de la alimentación y de la sexualidad. Coordina los siguientes proyectos de investigación: antropología de la sexualidad y estrategias de supervivencia y sus consecuencias en la salud y nutrición en poblaciones mexicanas, adscritos a la Dirección de Antropología Física del INA. Además de ser coordinadora de la línea de investigación, procesos bioculturales, salud, enfermedad y alimentación-nutrición en el proyecto Cocinas en México, procesos biosociales, históricos y reproducción cultural, en la Coordinación Nacional de Antropología, también de nuestro instituto. Y vamos a mencionar los premios que ha obtenido, que son varios. Vamos a mencionar que funge como la coordinadora nacional de las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual por el INA. Es perita externa, esto me llamó mucho la atención, perita externa en antropología sexual ante la Procuraduría General de la República, habiendo trabajado casos sobre transexualidad, violencia, usos y costumbres en grupos indígenas, pornografía infantil, entre otros. Muy importante mencionar que es editora de la revista de estudios de antropología sexual y que es coordinadora de la publicación de la serie de libros sobre diversidad sexual, también de nuestro instituto. Desde 1996 ha sido profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en las licenciaturas de Antropología Física, Etnología y Antropología Social, con temas relacionados con género y sexualidad. Es profesora fundadora de los posgrados en Sociomedicina de la UNAM y de la UDG. UDG es Guadalajara, ¿verdad? Uh-huh. Sí. En los que imparte las materias de procesos bioculturales en salud y de lo local a lo global, los sistemas de salud. Entre varias publicaciones que tiene, muchas publicaciones, solo voy a mencionar, por estar relacionadas con nuestro tema de hoy, Los entornos y las sexualidades de las personas con discapacidad, de 2003, y Entre cuerpos y placeres, las personas con discapacidad adquirida, publicado en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 2014. Ha dictado numerosas conferencias y ponencias nacionales e internacionales, publicado varios artículos sobre temáticas de salud, alimentación, modelos bioculturales, medicina tradicional, género, sexualidad, discapacidad, vulnerabilidad y discriminación, que no es que los toque, según me platicaba antes de entrar ante estos micrófonos, como temas aislados, sino que tú los consideras, Yesenia Peña, como temas que todos están correlacionados, interrelacionados, todos tienen que ver, aunque nos centremos ahora sobre la cuestión de la sexualidad. Así es, Juan. Bien, pues bienvenida de nuevo. Estamos aquí para hablar de diversidad sexual. Nos gustaría que nos compartieras, Yesenia, tu definición de qué es la sexualidad y qué es la diversidad sexual. Claro que sí. Tendríamos que iniciar pensando qué es el sexo y la sexualidad y cómo se van haciendo un engranaje para la experiencia de la vida. La sexualidad nos está ubicando en una construcción
histórica, en una construcción dinámica y cambiante, donde los sujetos apropiamos esta biología, concretizamos la realidad corporal, pero también los significados que tenemos en cuanto a este placer, en cuanto a este erotismo, en cuanto a cómo nos vamos a vincular con el otro y también cómo vamos a socializarnos, es decir, cómo se dan los procesos de gestión y administración de los cuerpos y sujetos sexuados dentro de las culturas, dentro de las sociedades. Y ahí empezamos a encontrar un conjunto de diversidades comportamentales, sociales y culturales que rebasan por mucho los sentidos y los sistemas normalizados del sistema sexogénero estatal que conocemos. Platicábamos antes sobre esto de un término que tú acuñas que se llama heteronormalidad reproductiva. Claro que sí. Para reproducirse solamente puede ser a través de relaciones heterosexuales. Aquí, a través de la historia, volvemos a esta construcción, cómo se va dando. A través de la historia, bueno, Morgan es uno de los primeros que nos empieza a hablar como de un evolucionismo social, ¿no? Y en esta construcción nos dice cómo se van organizando las sociedades. Un salvajismo, ¿verdad? Una barbarie y finalmente una civilización. Y nos habla que en un principio hay promiscuidad, después empieza a haber toda una construcción, ¿no?, de prácticas específicas que van a la construcción poligámicas, poliándricas y finalmente a las prácticas civilizatorias monogámicas. Actualmente sabemos que ha avanzado muchísimo las formas de construcción social, pero algo claro que dejan estos autores es que la monogamia es una construcción social, no es un esencialismo naturalista que se da por la complementariedad de los cuerpos, de los sexos o de los géneros, que a un hombre le corresponde una mujer, que va a un acto reproductivo y el acto reproductivo permite la consolidación de una familia y por lo tanto la cédula familiar. No hay un funcionalismo lineal de hombre, mujer, familia, sociedad, sino que hay una construcción normativa que permite en las primeras instancias de los estadios históricos de la humanidad generar un dispositivo a través de la monogamia y el matrimonio para poder establecer los linajes y la forma de construcción de quién es el padre de estos, para afianzar las formas de reciprocidad, de intercambio de bienes, de herencias, pero sobre todo de la consanguinidad. De ahí que este dispositivo se va cada vez más posicionando y amalgamando, donde empiezan a haber otras influencias culturales, como la judía. El actual esquema de familia tradicional es judío. ¿Ah, sí? El hombre con una mujer y un número de hijos amplios, los que Dios te dé. Y también tenemos el derecho romano, que es uno de los dispositivos que permite la forma de organización contemporánea, ¿no? Y que este derecho, recuerden la época en que se lleva a cabo, este tipo de derecho es totalmente para ciudadanos masculinos, hombres. De ahí viene toda una construcción de patriarcal que venimos arrastrando hasta hoy, que ya tiene formas de neopatriarcados. Y a esto habría que anexarle las formas de sujeción a través del tiempo. Encontramos algunas formas de sujeción como un subdispositivo, como podría ser la propia construcción de los amores o la sublimación del amor. En la Edad Media encontramos dispositivos como son precisamente el amor heroico, el amor romántico, el amor incendiario, no muero porque no muero, ¿no? Todas estas cuestiones, y que hoy en día se han transformado en esta exaltación de los sentidos, de los sentidos eróticos, placenteros y amatorios, como un subdispositivo del amor romántico. Entonces, vamos encontrando este dinamismo a través de la historia y que hoy en día se posiciona a través de una visión liberal,
neoliberal, capital, por supuesto, con un sistema sexogénero que tiene por base el género y el sexo como dispositivos para interpretar, socializar y normalizar al sujeto. ¿A través de qué? Identidades genéricas, identidades sexuales. Pero este dispositivo no viene solo. En el siglo XIX se institucionaliza la ciencia del sexo. ¿A qué nos referimos? La ciencia da un aporte para normalizar y de alguna manera justificar en términos científicos nuestros comportamientos sexuales. Y esto echa a andar pues toda una parafernalia legal para ver qué se puede, qué deber ser debe de tener un sujeto dentro de una cultura occidental. O sea, la poligamia y la promiscuidad que mencionabas al principio serán ya términos prejuiciados, prejuiciosos, no sé cómo llamarlo, ante la normatividad establecida desde el siglo XIX hasta la fecha. Sí, pero vigentes muchas veces, porque todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, encontramos culturas en el mundo que siguen siendo algunas poligámicas. Me gustaría meterme en una línea histórica interesante, porque todo lo que mencionas, como bien dices, tiene origen europeo o asiático, o sea, judíos, derecho romano, pero nosotros aquí en América éramos como una cultura virgen, por decirlo así, todavía no contaminada por la conquista, por el encontronazo de los dos mundos, o de los varios mundos. ¿Cómo se concebía en el mundo prehispánico la sexualidad antes de la llegada de los europeos? Recordemos que tenemos pocas evidencias arqueológicas sobre este tema. De hecho, tendríamos que hablar de la sexualidad establecida a través de los grandes cronistas, ¿no? Porque son ellos los que con sus referentes de evangelización nos permiten tener un acercamiento y casi siempre se posiciona en la cultura pues mexica, ¿no? En ese tenor, pues uno de los grandes ha sido Sagún y él nos ha hecho conocer a través de él hasta nuestros días, que bueno, dentro de los grupos que ellos reconocían como más libres en sus formas de expresión del cuerpo, de su sexualidad y sus prácticas, pues uno de ellos es el ñaño, el otomí. Exactamente. De hecho, habla por ahí que decía que había una situación donde si un hombre no lograba cumplir su deber como hombre con una mujer, la mujer tenía derecho de buscar a otro hombre y después volver sin ninguna problemática, cosa que hoy, bueno, esto ya nos habla de otras cuestiones. También tenemos otras culturas muy reconocidas como la huasteca, que era una cultura muy libre, incluso andaban semidesnudos sus cuerpos, que esto llamó mucho la atención para los conquistadores. También tenemos los mayas que nos hablan de algunos rituales y prácticas que tenían que ver precisamente simplemente con el sangrado y la apertura del pene en forma de murciélago, y otras prácticas que tenían muchas que ver con el intercambio sexual y también el acceso de algunas mujeres que eran preparadas para las festividades, sobre todo en las culturas nahuas, para las festividades como una bienvenida a los guerreros que se utilizaban para las peticiones con los dioses, etcétera, ¿no? Y que bueno, son las hawaiani, ¿verdad? Y que hoy en día se les llama mujeres alegres y demás, pero había una diferencia entre una mujer pública y una tipo sacerdotisa, ¿no? Que también esto es muy importante reconocer. Ahora bien, castigos para las diferentes prácticas para los desobedientes sexuales de las épocas prehispánicas, pues había mucho. Los nahuas efectivamente era uno de los grupos, los mexicas, uno de los grupos pues que tenía claramente la diferenciación de algunas prácticas. Por ejemplo, a las alcahuetas, ¿no? Las que ponían o daban brevadizos y demás a un hombre para que cayera con una mujer, pues se les quemaba el pelo, por ejemplo. A los hombres que tenían relaciones homoeróticas entre ellos, ya
sea de carácter pasivo o activo, pues eran quemados, ¿no? Los que eran... Quemados, perdón, perder la vida quemados. Sí. Ajá. Los infieles, entre comillas, ¿no? O adúlteros que no respetaban, pues eran las mujeres en algunos grupos, como eran rasgados de la boca, les sacaban los ojos, mutilaban nariz o oreja, etcétera. Entonces, habían castigos muy fuertes para mantener el control del grupo y control sexual de estos cuerpos y estos sujetos. Pero aquí, esto también se encontraba en todas las épocas y en todos los grupos, ¿verdad?, culturales y sociales. Cada grupo ha tenido sus maneras prácticas de aceptar, de castigar, de perseguir, de normalizar, patologizar o incriminar a los sujetos cuando algunas prácticas se salen de las normas consideradas positivas, consideradas para cada grupo cultural como con ideologías hegemónicas específicas o moralidades ideológico-religiosas específicas como válidas y únicas. Uh-huh. Uh-huh. Por otra parte, también hay relacionado con lo mismo, hay un gran culto a la fertilidad. Uh-huh. Hay un montón en todas las culturas hay estatuillas, grabados, códices, pinturas, culto a la reproducción. Culto fálico, la reproducción. ¿Todo esto se puede asociar con lo mismo o se estudia por separado? Claro que sí. Todos estos elementos iniciales pues nos hablan precisamente de una cultura que algunos llaman prehistórica, ¿verdad? Uh-huh. En estas culturas prehistóricas es donde nosotros vamos a estar encontrando pues las Venus, todas estas características que conocemos. Pero en nuestros grupos indígenas mesoamericanos, efectivamente, el culto a la fertilidad y el culto a la reproducción era muy alto y muy vigente, ¿no? Porque era como una transmutación de las características del megacosmos, ¿no?, con las características del propio cuerpo del individuo. Y en ese sentido se generan cosmovisiones múltiples o formas de ver al mundo de diferentes maneras, donde siempre la reproducción ha sido un eje, la relación dual del hombre y la mujer, de lo femenino y masculino, se consideraba como necesaria para tener como una norma, tener como un acceso a las energías y posibilidades de este cosmos, pero también existían una serie de prácticas fuera de. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo se manejaba entonces la sexualidad? Ya mencionaste una diferenciación entre los ñañús, los mayas y los huastecos. A diferencia de los nahuas, o sea, en los ñañús, nahuas y huastecos había castigo también para este tipo de conductas de infidelidad, de homosexualidad. Sí, en todas, pero habían, como habíamos comentado, por ejemplo, con algunos grupos de la zona azul mayense, pues la infidelidad se castigaba con muerte por flecha, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, independientemente de esto, lo importante aquí es eso, que siempre ha existido, aunque haya una norma, una forma de regular los comportamientos sexuales, siempre ha habido diversidad y variantes, ¿no? Y donde las nuevas generaciones en cualquier grupo cultural va a buscar siempre una manera, si no de transgredir, una manera de ampliar sus horizontes de experiencia. Tanto en el pasado se ha observado como en el presente hoy en día. ¿Qué sucede cuando llegan los españoles con el cristianismo, con la cruz para conquistarnos? Primero tendríamos que hablar precisamente que llegan con la espada, con la cruz, y también hay una conquista sexual, porque uno de los mecanismos de estas formas de capitalizar la conquista, pues es embarazar, la verdad. Es generar un nuevo grupo, ¿no? Que permitiera a través del tiempo pues una mejor forma de control social, ¿no? Y en este tenor, aunque existía una diferenciación por castas, existía diferenciación, ¿no?, por linaje, etcétera, pues también se prestaba esta posibilidad de intercambio sexual. A través del tiempo, con la consolidación del Estado-nación,
Se van creando algunos dispositivos, y uno de los dispositivos que todos reconocemos y conocemos es la conformación de una política indigenista a través del mestizaje. El fomento del mestizaje precisamente para generar, si no un nuevo tipo de sujeto social que permitiera precisamente pues apagar algunos escollos y movimientos que se daban a lo largo de las diferentes épocas. ¿Tienes alguna opinión personal sobre, y es opinión personal, te digo porque no quiero que la fundamentes históricamente, sino sobre la Malinche como una especie de símbolo sexual? De esto del mestizaje que estás hablando y demás, la unión del europeo con la indígena. Seguramente es una iconografía, ¿verdad? Seguramente es un símbolo para muchos, para otros no, pero lo cierto es que personajes como la Malinche debieron de haber muchísimos hombres y mujeres que estaban precisamente a favor de un intercambio, porque recordemos que cuando se presentan estas circunstancias de el advenimiento de la conquista, pues también habían pues guerras intestinas entre los diferentes grupos, había un imperio, ¿no? Y obviamente pues te vas a conformar o consolidar grupos para poder derrocar, ¿no? Entre las culturas prehispánicas había ya un patriarcalismo como el que has mencionado antes, o viene a ser impuesto por los europeos. Hay que quedar en claro que esta denominación de patriarcal y demás son denominaciones modernas, contemporáneas, que se establecen cuando se define que existe un sistema de control en las sociedades occidentales. Entonces es totalmente nuevo. El patriarcado existe como un mecanismo donde el hombre genera las leyes para sí, su ciudadanía, y los demás sujetos son periféricos. Y que esto viene de la mano con los cambios de las formas de organización social en las sociedades occidentales. Por ejemplo, en los años 50 apenas la mujer en México se convierte en ciudadana. Entonces es algo del Estado moderno. Lo prehispánico y demás obedece a otras características y otras construcciones de las cosmovisiones particulares y variantes, porque no es un indígena, no es un grupo, son muchas cosmovisiones, aunque puede haber una matriz de cosmovisión mesoamericana para algunos grupos, ¿sale? Entonces sí es totalmente diferente. El patriarcado ya lo empezamos a trabajar y a politizar cuando, desde los movimientos de los años 60, tanto el movimiento feminista como el movimiento de liberación homosexual y en general el de liberación sexual, empiezan a ver que, que desafortunadamente el Estado no tiene la flexibilidad para que la mujer empiece a tener presencia fuera de dos esferas específicas, que era la imposición de ser madre a través de la reproducción, y la segunda, que era precisamente la heteronormatividad. ¿Cuándo se hace esta diferenciación patologización o criminalización de las conductas homosexuales? Claro que sí. Primero tendríamos que empezar de que ya desde antes, en la construcción ideológica moral cristiana, ya existía un concepto del sodomita. ¿Qué quería decir esto? Todas esas prácticas fuera del esencialismo y naturalismo, de la convergencia de hombre-mujer y reproducción, eran consideradas sodomistas. Sodómicas. ¿En qué sentido? El sentido de felación, el sentido de sexo anal, incluso con la mujer, y el sentido de las prácticas homoeróticas y el bestialismo. Todo eso era un sodomita, no nomás era un homosexual. Y en ese sentido, cuando se institucionaliza la ciencia, ¿no? Cuando surge con la psiquiatría, y con von Ebencraft, su primer libro o clasificación ya de la homosexualidad como patología es precisamente en su libro de perversiones sexuales, ¿no? Donde habla que el homosexual es aquel individuo que tiene un acercamiento sexual con alguien de su mismo sexo.
Ajá, ahí es donde se empieza a patologizar. Anteriormente, pues era vista como una conducta amoral, una herejía, alguna afrenta a Dios, etcétera. Pero cuando ya existe un mecanismo científico y validado por el sistema, entonces se empieza a hacer algo así como una pirámide de los comportamientos que son positivos para la sociedad y el mundo que se está construyendo, y comportamientos que se consideran negativos y que atentan contra las buenas costumbres. Como por ejemplo, comportamientos positivos podría ser que en la cúspide de este mecanismo del cuerpo sujeto sexuado se encuentra el hombre casado, reproductivo, joven y sano. Después el soltero, después la mujer y después todas las variantes que te puedas imaginar. A través de la historia, este mecanismo, tal como lo ha manifestado Foucault, va variando y entonces la escala va cambiando. El homosexual estaba visto como una cuestión patológica y criminal, ahora es visto como un sujeto dentro de la escala de valores positivos para la sociedad moderna. Y esto es diversidad sexual. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad sexual? A todos aquellos conjuntos de comportamientos, representaciones, prácticas, sistemas, dispositivos, formas de gestión, administración que me permiten a mí vivir la sexualidad de una manera específica. En algunas culturas será a través de un conjunto de tabús, que ya lo había dicho Levi Strauss, todas las culturas en el mundo tienen un dispositivo del tabú del incesto, por ejemplo, ¿sí? O será a través de una ciencia del sexo o la ciencia sexualis que normaliza qué es bueno y qué es malo. O sea, si tú tienes prácticas zoofílicas, aguas. Entonces puede haber ahí una condición clínico-médica o puede ser positiva para otro grupo. ¿Qué nos interesa de todo este mecanismo? ¿Cuándo interviene la antropología? Cuando la antropología lo empieza a ser objeto de estudio y sujeto de estudio a la sexualidad. Entonces, aquí empezamos a ver que al inicio los antropólogos sufrieron de una erotofobia. Sí, porque hablar de sexualidad era como decir, tú eres, pero ¿tú eres qué? Era atentar contra las buenas costumbres. Entonces, casi todos los estudios antropológicos se enfocaban a estudios de economía, de política, lingüística, historia, etc. Pero con Malinowski, con Ruth Benedict, con Margaret Mead, con Godelier, con todos ellos, se empieza a hablar y a partir de cuestiones de parentesco. Con Levi Strauss, cuestiones de cuál eran los tabús y normalizaciones culturales que de alguna manera u otra delimitaban el comportamiento sexual en los grupos, ¿no? Y con esto se abre una posibilidad. ¿Cuál es? De que la sexualidad no era universal. Y entonces se empiezan a buscar elementos de carácter transcultural. Es decir, que con el tiempo se empieza a ver que lo que es bueno o positivo para un grupo humano, el otro lo rechaza, el otro lo persigue, el otro lo criminaliza, el otro lo patologiza. Entonces no era como decía la ciencia. No era un discurso a tabula rasa y homogéneo para todos los grupos humanos. Esto fue un avance. Después de estas primeras camadas, o por decir, de estos primeros antecedentes que permitieron con el tiempo construir una antropología de la sexualidad o de las sexualidades, pues también entran en juego otros panoramas que nos permiten a nosotros entonces ir posicionando un sentido de una línea de investigación, y es hasta 1961 cuando la Asociación Americana de Antropología considera válida la especialidad o la línea de antropología sexual. Fíjense, hasta 1961. ¿No? Los antropólogos nunca hicieron una regresión en el tiempo hace 25, 27 siglos
a los griegos, por ejemplo. Por supuesto. Que la sexualidad entre los griegos era otra cosa. Tenían dioses para todos los placeres. La homosexualidad era perfectamente normal y bien vista, en fin. Ahí yo difiero un poco, Juan, porque efectivamente los antropólogos han hecho una retrospectiva a través del tiempo. Foucault metió un ingrediente al análisis de la sexualidad humana. Bueno, Foucault pues no es antropólogo, ¿verdad? Es postestructuralista, es filósofo, pero ha sido una de las grandes vertientes para que la antropología de la sexualidad y del género lo retome, ¿no? En estos estudios. Él plantea que efectivamente entre los griegos y romanos había una cuestión de una sexualidad más liberal, pero en sus términos de organización social. Lo que para nosotros, en una hermenéutica desfasada, decimos, hay libertad sexual entre los griegos y romanos, hay homosexualidad, ¿de en qué momento perdimos la brújula y por qué perdimos esas libertades? En un estudio más profundo de carácter exegético, pues primero tendríamos que plantear que los griegos y los romanos, pues eran, su estructura de organización social era basada en el poder del hombre. Y por eso había ciertos privilegios. Foucault nos habla de una dietética, de una económica, de una afrodisíaca en estos términos. Primero, era importante el sentido de la templanza. Cualquier exceso o cualquier falta de práctica era considerada como debilidad para el hombre. También nos habla de que eran muy importantes las relaciones de adultos con jóvenes, no de hombres de la misma edad. Adultos con jóvenes, en un proceso de enseñanza y aprendizaje, como en otras culturas del mundo, donde en algunos grupos africanos, pues el joven bebe el semen del adulto, en una forma de rito de paso para convertirse en hombre. Aquí con los griegos era ese principio, ¿no? Un joven necesitaba el lineamiento moral de entendimiento con un adulto para aprender a ser hombre. Claro. Y finalmente había una gran importancia sobre la relación entre la mujer y el hombre, porque de ahí dependía el linaje. La mujer como una de las características base para el linaje. Y finalmente, con una expresión de su sexualidad para alcanzar la espiritualidad y la sabiduría. Como ven, los contextos eran completamente diferentes a lo que nosotros podemos decir homosexualidad moderna o pedofilia moderna. Entonces, aquí sí hay que aclarar esas distancias. Precisamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros como antropólogos de la sexualidad? Pues primero que nada, ubicamos esos contextos de organización social, esos contextos de organización cultural, y estamos claros que aunque puede haber relaciones y contactos de una cultura a otra, sus características específicas son propias, locales o regionales, y que hoy en día, tal como lo dice Díaz Polanco, hoy en día la diversidad cultural permite integrar un conjunto de sistemas culturales y diferentes tipos de enfoques a tal grado que en nuestra civilización moderna puede estar el sistema sexogénero como una estructura base de cómo serán socializados hombres y mujeres y qué tipo de sujeto social y sexual se quiere, pero a la vez hay una gran diversidad de culturas con ideologías propias, como por ejemplo hoy aquí y en pleno siglo XXI está México con su sistema sexogénero estatal de femenino, masculino y todo esto, pero a la par está la cultura la cultura que tenemos de los mushes en el Istmo, donde hay 3 géneros, por ejemplo. O si nos vamos un poquito más allá, tenemos la cultura de los navajo, donde hay 3 géneros también. Y empezamos a ver que efectivamente en un mundo global como el actual, en un contexto capital con esta etapa global, aún aquí encontramos diversidad. Pero hay una distancia. Para muchos, la diversidad puede ser algo maravilloso que potencializa a los sujetos y a los grupos, pero para otros
puede ser una reminiscencia del pasado que evita que se desarrollen a otros estadios de modernidad. Bien. Le recordamos a nuestros ciberescuchas, a nuestros cibernautas, que estamos aquí en Radio INA, transmitiendo a través de www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Y estamos platicando con la doctora Yesenia Peña Sánchez sobre diversidad sexual, sobre antropología sexual. Me gustaría entrar, Yesenia, si no tienes inconveniente, ya al tema de esto de los movimientos de liberación homosexual, si están relacionados con los movimientos feministas, si todo también va junto o van por separado, qué es lo que influye a través del conocimiento antropológico en este tipo de movimientos de liberación. Claro que sí, pues precisamente es en los años 60 cuando se da pues un quebranto. Uh-huh. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que se entiende que hay un sistema que normaliza a los sujetos y que este sistema que normaliza a los sujetos pues casi siempre ponía de entrada en situación de desventaja a la mujer y todas las connotaciones de feminización que pudiera tener el agente masculino, un hombre. Entonces, a través de esto y con el tiempo, se empieza a establecer la posibilidad de formar parte de movimientos más amplios como el Frente de Liberación y de Acción Homosexual, ¿no? Que tenía entre sus dos elementos o dos grandes aliados, que fue el Frente de Liberación, ¿no?, nacional, y lo que fue pues toda la lucha, ¿no?, feminista de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y como ya habíamos comentado, se conjuntan por un sentido básico, libertad sexual. La mujer se conjunta por un sentido básico, la necesidad de salir, de quitar esta normalización heteronormativa, coitocéntrica, genitalista, que no le permitía más que tener como fin la familia y ser madre, ¿no? Y en el caso del movimiento homosexual, pues nuevamente quitar este sentido de que lo único, lo válido y lo normal y natural es la heteronormatividad y que también ellos tenían derecho de expresarse. En esta construcción es como hacen un puente común, pero no solo para poder exigir un posicionamiento en torno a este hecho de la sexualidad, sino también para romper un sistema económico y político que tenía por herramienta la sugestión a través de esta heteronormatividad y este dispositivo de lo sexual. Hay muchos movimientos, se empieza a hacer un movimiento masivo a nivel no solo nacional, sino internacional. Y entre estos movimientos de masa, pues bueno, se logran cosas que permitieron con el tiempo establecer incluso elementos de carácter internacional más fuerte, como podría ser la Comisión Internacional, ¿no?, de los Derechos LGBT, que está como sede en San Francisco en los años 90. Uh-huh. Mencionabas hace unos momentos la relación de los maduros con los jóvenes entre los griegos. Me sugieren la pregunta de ¿cuándo se les atribuye sexualidad a los niños? sea, desde chiquitos o hasta cierta la adolescencia, no sé. Lo cierto es que la sexualidad va de la mano, la sexualidad, porque recuerden, es un proceso que uno va construyendo, no es lo mismo tener 5 años que 15, que 20, ¿no? Porque es lo que tú vas a construir y significar sobre tu cuerpo, tu pensamiento de abstracción, de significados y tu entorno social y cómo te está viendo el otro. Entonces es un proceso dinámico y de constante cambio. Entonces, cuando nos hablan en qué momento un sujeto podemos entender que ya tiene sexualidad, pues yo les podría decir desde la concepción
hasta la muerte y todavía después, porque le seguimos rezando a nuestros muertos todavía y lo seguimos pensando con la sexualidad. O sea, en términos antropológicos, en esa construcción tendríamos que ver desde qué enfoque estamos partiendo o perspectiva. Si es una perspectiva altamente culturalista, radicalista, o si es una perspectiva biosocial o psicosocial, como en el caso de la etnopsiquiatría, por ejemplo. Entonces, en este tenor habría que ver. El sujeto no es el mismo. El sujeto no es el mismo y cada cultura genera cuándo es el momento en que se le va a normalizar en el sentido de socializar y sexualizar al sujeto. ¿A qué nos referimos con sexualizar al sujeto? Nos referimos en el entendido de que el sujeto toma conciencia de poseer un cuerpo sexuado que comunica y de ser un sujeto sexual. Pero la sociedad, desde el inicio en que empiezas en el vientre materno, ya te está sexualizando. Es niña, es niño, ¿qué será? Quimera. Entonces ya empezamos a hablar de esa construcción. Sin embargo, volvemos a lo mismo, es dinámico, ya no podemos hablar de algo fijo. Sin embargo, también hay una gran preocupación en los núcleos familiares, hay una preocupación por las madres, por los padres, de en qué momento se debe de educar sexualmente al niño, que eso ya es diferente, que por ahí es donde va la pregunta. En ese sentido, pues la educación sexual tendría que ser ya desde los primeros años escolarizados, ¿no? Y que a su nivel y a sus características de cómo se va conformando la cognición y la apertura. Porque tenemos ejemplos muy claros. Volviendo a estos movimientos, por ejemplo, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Personas Lésbico, Gays, transvestis, transexuales y todos ellos, bueno, desde los años 90 se deslinda de los movimientos de pederastia. Claro, para obtener sus derechos propios. Y actualmente siguen habiendo movimientos de gentes pederastas, exigiendo su derecho también a la libertad sexual. Y ellos pugnan mucho por la reducción de las edades, en cuando se puede tener vida sexual un adulto con un menor de edad, ¿no? Con una persona menor de edad. Ejemplo de esto, pues ha sido bien conocido y cacareado, ¿verdad? Dinamarca y Holanda, ¿verdad? En Dinamarca, donde hay un partido incluso político, el de la caridad y la libertad, que está a favor de esta práctica sexual. Y como volvemos a ver, con este ejemplo que te acabo de poner, lo que para algunas culturas y grupos sociales es un delito, para otras siguen exigiendo como un derecho. Entonces no hay universalismos, sino hay una constante negociación de cómo administrar y gestar estos cuerpos y sujetos sexuados en estos contextos neoliberales contemporáneos. Dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿qué tanta gente se ha dedicado a estos temas? ¿Solo tú o hay más personas con las que compartas este conocimiento? Muy buena pregunta, Juan. Efectivamente, como ya comentábamos desde antes, que hay una erotofobia al respecto y que cada vez que trabajas diversidad sexual o sexualidad en general, él es señalado como chico o chica de la diversidad sexual. Pues bueno, a través de esto, pues son pocos los que en realidad de manera digamos, continua, han estado trabajando. Uno de ellos en el ámbito de la antropología física y de los modelos de construcción evolutiva ha sido Javier Lizárraga. Otro de ellos en el ámbito sociocultural y de la construcción de las expresiones sexuales en diferentes grupos étnicos, pero particularmente en los mushes, ha sido Marinela Miano, que ya nuestra compañera ya no se encuentra con nosotros, ya falleció en el INA, ¿no? En el ámbito de la arqueología, pues ha sido esta María de Jesús Rodríguez Shadow, insistiendo en la posibilidad de que se puede hacer una arqueología de las sexualidades o del género, ¿no? También tenemos grandes historiadores que han abarcado los temas de las sexualidades en el mundo prehispánico, ¿no? Como Báez. También tenemos, pues tu servidora, que yo trabajo tanto modelos biosociales como bioculturales para la explicación de la sexualidad
sexualidad, pero yo me posiciono particularmente en las problemáticas sexuales contemporáneas. Y bueno, tenemos un modelo para expresar cómo se dan estos cambios. Y dentro de este modelo yo considero que actualmente en el mundo contemporáneo, pues tenemos los sujetos en sociedades occidentales, pues de alguna manera que conciliar cuatro elementos históricos que venimos arraigando y arrastrando a través de nuestro tiempo, y que para poder expresar nuestros discursos, representaciones y nuestras acciones prácticas, pues de alguna manera alguno de estos elementos pesa más que otro. El primero de ellos es el sistema sexo-género estatal, que nos ha normalizado de cómo comportarnos como hombres y mujeres, y que esa normalización te lleva también a generar estereotipos base o tradicionales, ¿no? Como esto que reconocemos de la mujer sumisa, la mujer obediente, la mujer en casa, la mujer emocional, o el hombre fuerte, valiente, agresivo, decisivo, objetivo, y que hoy en día este modelo o estereotipo está puesto en cuestionamiento por las nuevas generaciones, pero no se ha perdido, ¿sí? El segundo elemento, y que también este modelo de sistema sexo-género estatal tiene por base desigualdades estructurales entre hombres y mujeres que no se han resuelto a través de la historia. Y de ahí que se requieren políticas de equidad, políticas de igualdad, políticas incluso de diferenciación para rescatar los derechos de la mujer, ¿no? El segundo elemento que tendríamos que conciliar aquí sí son los usos y costumbres locales o regionales que tenemos nosotros desde nuestros orígenes. No es lo mismo que yo sea regiomontana a que tú seas defeño. Seguramente a mí me impactó más el control de la moralidad ideológico-religiosa, y a ti te impactó más la posibilidad del acceso a los derechos contemporáneos. Hay que ver cuáles son y cómo nos impactan, no solo a nivel individual, sino familiar y de la consolidación de parejas, estas realidades. Otro ejemplo que tenemos de usos y costumbres: no es lo mismo ser gay o lesbiana en el Distrito Federal que serlo, por ejemplo, en la Huasteca Potosina, ¿no? O también esta construcción de grupos indígenas, donde no es lo mismo ser un sujeto de ciudad, donde se hable de niñez, adolescencia, vida adulta, vejez, en la construcción cultural hablar de niñez, adultez y vejez, donde no existe un periodo de adolescencia, y que esto implica diferencias. ¿Como cuáles? Diferencias que a nosotros en ocasiones vemos en los medios de comunicación, en los periódicos, etcétera, que generan un exotismo sexual o un folclorismo sexual. En Chiapas las niñas se casan a los 12 años, pero no entienden esta lógica cultural, que como no existe adolescencia, una niña desde que tiene menstruación o tiene ciertas características pasa a ser mujer. Claro. Entonces siempre vamos a encontrar algo que Díaz Polanco comenta. ¿Qué es lo que encontramos? Una tolerancia condescendiente. Ay, pobrecito, ¿eres gay? Mira, pues, pues síguele y disfruta tu vida. O sea, esta tolerancia condescendiente en realidad no es un valor. En realidad tendríamos que hablar de dignificar al sujeto a través de sus derechos. Ningún sujeto requiere de ser tolerado. Pero esto te habla de que efectivamente hoy en día hay conflictos reales, y hay asimilaciones, hay disputas, etcétera. Pero ese es el segundo punto: usos y costumbres, ¿no? Locales y de frente a lo global. Pero también tenemos por el otro lado un mecanismo que no ha muerto, aunque consideremos que ya todos somos snob y todos somos del mundo posmoderno, que es la ideología religiosa, sea cristiana en todas sus variantes o de otros tipos, generan formas de normalización del comportamiento sexual. Un ejemplo: si yo soy católica, obviamente voy a estar no a favor del
prácticas sexuales extramaritales, ¿verdad? Voy a estar no a favor de prácticas sexuales previas al matrimonio, voy a estar no a favor de las prácticas homoeróticas y lesboeróticas, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa si soy musulmana, lo mismo pasa si soy budista, lo mismo pasa en todas las formas ideológico-religiosas o filosóficas. Generan pautas de regulación y normalización que se internalizan. Pero el cuarto elemento que tenemos aquí, y quizás el más novedoso, el más complejo entre todas las complejidades, ¿no?, es el sexo global. ¿A qué nos referimos con el sexo global? Nos referimos en que hoy en día, en un sistema político y económico neoliberal, la sexualidad se ve como un bien y un servicio, es decir, como un escenario de modernidad. No es posible que en pleno siglo XXI, con derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad para entender las diversidades culturales, sexuales y de todo tipo, esté a la alta el tráfico, comercio y explotación. Por ejemplo, son contradicciones muy fuertes que se ven. No es posible que mientras que avanzamos en los derechos de uniones de personas del mismo sexo, retrocedemos en lo que es el derecho al acceso del cuerpo de la mujer. O sea, la mujer como su derecho, ¿no?, a acceder o no a su cuerpo, con las cuestiones de, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo. Entonces, son realidades hoy en día que están entrando en conflicto. Y a todas estas realidades, ¿cuál es el núcleo central y relevante de todas estas diversidades y de estos cuatro contextos que hoy en día se suman en el siglo XXI? No hay otra, muchachos. Las identidades. Es el núcleo básico y relevante. ¿Por qué? Porque mientras que un sistema como el neoliberal y global está basado en identidades individuales, casi todas las manifestaciones culturales están basadas en identidades colectivas. Desde ahí tenemos un problema base. El segundo problema que tenemos es que cuando hablamos de identidades, la construcción de la identidad dentro del sistema sexogénero está basada en algo que ya estábamos criticando desde los años 80 y 90, la medicalización del sexo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos utilizando conceptos normalizados y hegemónicos del saber médico para poder definirnos, como por ejemplo las identidades sexuales. La homosexualidad y la heterosexualidad son construcciones que surgen del saber médico para definir con quién sí o con quién no, y que después las socializamos, las reinterpretamos y entonces decimos, bueno, ser homosexual no es solo con quién te acuestas, ¿verdad? Si es alguien de tu mismo sexo o diferente sexo, que serían las dos únicas orientaciones sexuales válidas, sino que es más amplio, es con quien generas una afectividad, un amor, un estilo de vida e incluso una cultura. Y esto lo amplía a potencializar incluso ya no solo orientaciones sexuales, sino también a potencializar lo que nosotros llamamos preferencias, que son más amplias. Y es donde surge entonces el bisexual. Ya no son las polarizaciones de inicio, ¿no? Y esto también es muy, ya se había trabajado mucho desde Gay Rubin. Gay Rubin en los años 70, ella comentaba que la sexualidad era un producto de la humanidad. Después, en los años 80, dijo, la sexualidad y el género son dos herramientas del sistema moderno que normaliza a los seres humanos. Es decir, que el primer dispositivo es genérico a través de la identidad de ser hombre y ser mujer, y el segundo dispositivo es tomar el sexo para hacerlo dicotómico. Por eso ahí se establece sexo igual a género, hombre igual a masculino, mujer igual a femenina. Y hoy en día todo este engranaje está puesto en discusión. Algunos grupos dicen por qué todo se tiene que filtrar a través del género. Esta Burgis, que es una de las grandes críticas en Estados Unidos, dice ¿por qué si sabemos hoy en día que este es un dispositivo del propio sistema, ¿no? Pero hay otro grupo
que dice, no, es que se requiere de las herramientas de la perspectiva de género, pero para tratar de equilibrar las desigualdades del poder entre hombres y mujeres, ¿no? Y hay otro grupo más, por ejemplo, que ha surgido desde los años 80, y yo que ahorita en México y en algunas partes de Latinoamérica ha tomado mucho auge, que son los queer, ¿no? Donde dice los queer que ellos pretenden a través de sus prácticas y acciones desestabilizar el sistema heteronormativo y romper las clasificaciones médico-legales que hace rato platicamos, para decir que ya no importa ser hombre o ser mujer, ya no es importante ser homosexual ni heterosexual, sino lo que ahora es importante es ser solo persona. Sin embargo, dentro de todas estas manifestaciones, algo muy importante que hay que reconocer, todo eso es diversidad sexual. Todas y cada una de esas manifestaciones, desde sus posturas políticas, desde sus posturas sociales, posturas culturales, pero también hay que reconocer y hay que hacer una crítica de todas estas, cuáles son realmente movimientos contraculturales vigentes y cuáles son realmente reforzamientos del sistema. Y señora Peña, tenemos aquí como 275 preguntas más, pero y nos quedan como 5 o 6 minutos de conversación. ¡Ay, qué rápido! Y no quisiera terminar esta conversación sin que habláramos sobre las semanas culturales de la diversidad sexual. Claro que sí, Juan. Pues mira, efectivamente, nosotros desde el 2001, un proyecto que tengo que es Antropología de la Sexualidad, Cuerpo, Género, Erotismo, Formas de Vinculación Afectiva, Reproducción, pues genera varios productos, y entre los productos que genera son las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual, la colección de divulgación sobre diversidad sexual y la revista de estudios de antropología sexual. Entonces, es una labor social que hacemos desde el Instituto Nacional de Antropología para coadyuvar acciones gubernamentales y de organizaciones civiles y fortalecer los movimientos de diversidad sexual en lo general. Para nosotros, la diversidad sexual somos todos y todas. Todos formamos parte y tenemos formas particulares de vivir la sexualidad, formamos partes de colectivos, y en ese sentido nos hemos profundizado en el análisis y en dar a conocer información pues científica, información básica también a los colectivos y en particular a lo que tiene que ver con la sexualidad de la tercera edad, de las personas de la tercera edad, la sexualidad de las personas con discapacidad, la sexualidad de la población migrante y, por supuesto, uno de los grandes aliados que siempre hemos tenido y uno de los grupos con los que trabajamos muy constantemente, las comunidades lésbico, gay, trans y, por supuesto, ahora intersexuales y queer. Y bueno, dentro de eso, en estos libros, es una colección de 10 libros que tenemos, que ustedes encontrarán temas desde el psicoanálisis, el sujeto sexuado entre estereotipos y derechos, encontrarán sexualidad oriental versus la occidental, encontrarán cuestiones de vulnerabilidad sexual, etcétera. Pues en estos libros ustedes van a encontrar un buffet donde van a estar no solamente académicos escribiendo, académicos serios escribiendo, sino también nuestros personajes de las organizaciones civiles, personajes históricos que hacen la realidad de estos movimientos, ya que, como bien comentábamos, hablar de diversidad sexual es hablar de las formas de organización civil, porque gracias a ellos hemos ampliado los derechos, hemos ampliado los mecanismos de negociación con el gobierno, ¿no? No sin conflictos, pero lo importante es que se les está dejando a las nuevas generaciones pues un tránsito más abierto, ¿no? De posibilidades, pero la lucha no ha terminado y hay que ser constantes. Por el otro lado, pues tenemos la revista de estudios de antropología sexual. Esta revista tiene un carácter científico, ¿no? Desafortunadamente, escribimos menos sobre la sexualidad y las prácticas sexuales que lo que hacemos. Esperemos que todos sean muy felices en esas prácticas. Y bueno, ustedes encontrarán aquí precisamente
solamente cuestiones que hablan de la imagen de la sexualidad, del uso de la fotografía en el México antiguo del siglo XIX. Van a encontrar aquí cuestiones de cómo se construyen las masculinidades, van a encontrar ustedes sexualidad de las personas con discapacidad, el nomadismo sexual contemporáneo que hoy se vive en muchos jóvenes, la cuestión o la crítica analítica de los queer, de todo lo que es el terrorismo contemporáneo, ¿no? Los sentidos de la identidad, etcétera, elementos que les pueden ser de utilidad para aquellos que quieran inmiscuirse en los temas de la sexualidad y de la diversidad humana. ¿Qué te ha significado en lo personal trabajar estos temas? Para mí ha sido un enriquecimiento, porque trabajar con gentes y conocer a gentes pioneras de movimientos sociales ha sido todo un impacto. Nos ha llevado a seguir en este compromiso de seguir haciendo investigaciones, pero ya no investigaciones únicamente descriptivas o analíticas, sino investigaciones, acciones participativas y comunitarias, donde el académico también se puede involucrar en los movimientos, donde el académico puede fortalecer, pero también el académico puede cambiar su forma de visión, cuadrada muchas veces, para poder entender al otro. Ese otro que está en constante cambio y ese otro que nos significa un nosotros, una mismidad y por lo tanto un compromiso como antropólogos, historiadores, lingüistas, de seguir adelante y explorando eso que de natural tiene la sexualidad humana, el ser diversa. Le recordamos que los libros se venden también en las librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Educal, librerías de Educal, hay una sección de Lina siempre. Porrúa y Gandhi. En Porrúa y Gandhi, Porrúa y Gandhi también es importante decirlo. Bien, pues algo más que agregar ya. Pues simplemente interesados todos sobre la diversidad sexual, ya que también la diversidad sexual forma parte del patrimonio cultural. Bien. De esta manera, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, de la Dirección de Medios de Comunicación, damos por terminada esta emisión, agradeciendo la generosísima participación de Yesenia Peña. Gracias por tus conceptos y por tu entusiasmo, por tu pasión. Hablando sobre la diversidad sexual, sobre antropología sexual. Gracias también a nuestros ciberescuchas, quienes saben que tienen a su disposición más materiales sobre estos temas aquí en www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos como siempre el especial apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la operación técnica, Javier Cortés y Lauro Gaspar. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.